Son imágenes de hoy de nuestro campo que no para y menos mal. No es fácil protegerse frente al contagio en este escenario, pero son el primer eslabón de la cadena alimentaria y lo saben. Hola, ¿cómo están? Hoy también había pleno en el Congreso, pero Sánchez ha informado del estado de alarma en una Cámara casi vacía, precisamente por las prevenciones que esa declaración entraña. Y ya nos ha avisado, lo peor está por llegar y lo estamos viendo. La curva de casos está en pleno ascenso y la otra curva, la de ERTEs, también cogiendo velocidad. Hoy se espera cascada. Y entre tanto sigue habiendo otra actualidad que también nos sobresalta. El TSJ absuelve a uno de los exjugadores de la Arandina y rebaja sensiblemente la pena de los otros dos. Esta actualidad vertiginosa, como decimos, nos lleva a estas horas a Burgos. Vuelco en la sentencia condenatoria a los exjugadores de la Arandina. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absuelve a uno de ellos y deja las penas de los otros dos en 3 y 4 años. Leticia Gutiérrez, Burgos. El TSJ considera que hubo abuso sexual a la menor y no agresión. Sí, muy buenas tardes, Alejandra. En concreto, se absuelve al más joven de los futbolistas, a Raúl Calvo, de todos los delitos. La condena para Carlos Cuadrado es de 4 años de prisión y para Víctor Rodríguez de 3 años de cárcel. Se les condena por el delito de abuso sexual y no de agresión sexual, por lo tanto desaparece también el de cooperadores necesarios y además tienen 2 atenuantes: la cercanía en la edad con la menor y también la proximidad del grado de madurez, que consideran que es muy parecido al de la menor y al de los futbolistas condenados. Entiende esta sentencia que la menor no está muy claro que dijese la verdad, por lo tanto consideran que hay contradicciones en su versión. También aseguran que no está probada la existencia de intimidación y señala que alardeaba con sus amigos de lo sucedido. Al conocerse esta sentencia, Olga Navarro, la abogada del futbolista que ha sido absuelto, se mostraba muy satisfecha de lo que ha resuelto hoy el TSJ, que nada tiene que ver con lo que en su día sentenció la Audiencia Provincial de Burgos, porque condenó a los 3 futbolistas a 38 años de prisión por los delitos de agresión sexual y cooperación necesaria. A ver, la sentencia sobre todo se fija en la falta de credibilidad del testimonio de la denunciante, que es en lo único que se basaba una condena tan grave como era la de 38 años. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que pues ese testimonio presenta unas fisuras tan relevantes que pues no puede tumbar lo que es el principio de presunción de inocencia. La sala exime de toda responsabilidad a Raúl Calvo. No pasó nada. El tribunal alude a la proximidad de edad con la víctima y a su falta de madurez. Los mismos argumentos que utiliza para rebajarles la pena a Carlos Cuadrado a 4 años de prisión y a Víctor Rodríguez a 3. La sentencia tiene en cuenta que la declaración de la menor es creíble. Los hechos que relata existieron, pero cuestiona la forma en la que se produjeron. Asegura el tribunal que hay contradicciones entre lo que declaró la víctima con su conducta, la que mantuvo antes y después de lo ocurrido, e incluso tiene en cuenta la sala que llegó a alardear de ello ante sus amistades. Esas contradicciones tampoco se ven corroboradas por las declaraciones de los testigos ni por los mensajes telefónicos. Por tanto, asegura el tribunal, no se puede afirmar que la víctima actuara contra su voluntad atenazada por el miedo. Suprime, por tanto, la referencia a la intimidación y califica el delito de abuso sexual. Además, el tribunal no tiene en cuenta que los exjugadores de la Arandina conocieran la edad de la menor. Esa fue parte de la base de la defensa de la niña. Y hay más reacciones a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, como decimos, corrige a la de la Audiencia Provincial de Burgos. Reacciones que encontramos en la asociación Clara Campo Amor, que en este caso ha ejercido la acusación popular. En directo al otro lado del teléfono nos atiende Luis Antonio Calvo, que es el abogado de la asociación. Señor Calvo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, una primera valoración de esta sentencia. ¿Se esperaban algo así? Pues la verdad es que no. La valoración que podemos decir, la palabra que lo define todo es desilusión. Desilusión con la manera de entender los derechos de la mujer que tiene el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y que entendemos que es una sentencia que bien podía haberse dictado hace 30 años, pero que no puede ser dictada en el año 2020.
Por bajar un poco más al detalle y para que nos entiendan nuestros telespectadores, lo que señala la sentencia de alguna manera es restar credibilidad al testimonio de la menor y también señala como atenuante esa proximidad, esa similitud en la edad y en la madurez de la menor y los exjugadores. ¿Qué le parecen esas argumentaciones? Pues fundamentalmente respecto a lo que es prestar total credibilidad a la declaración de la víctima es lo que estaba diciendo, que es volver a una situación de hace 30 años en que las víctimas no eran creídas, en que las víctimas tenían que soportar lo que soportaban y que cuando se dictaban las sentencias pues había absoluciones porque no se creía lo que ellas habían declarado. Y eso nos volvemos a encontrar ahora otra vez. La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos había descrito de una manera casi perfecta lo que había sucedido allí, como una menor de 15 años se había visto ante una situación de una agresión en grupo y cómo no había podido reaccionar viéndose intimidada por la actuación de los tres acusados. En cambio, lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ella acudió voluntariamente allí, que lo que pensó allí, ella estaba totalmente convencida y deseando que pasara. No estamos hablando de una mera relación sexual, estamos hablando de una actuación en grupo por parte de tres hombres, de entre 19 y 24 años, y que luego además nos dice la sentencia que de 19 años tiene una cercanía tanto en edad como mental con la víctima, que bueno, eso hay informes psicológicos que así lo dicen, pero el de 24 y el de 22 no es esa la circunstancia. Y aún así se les aplica atenuantes de carácter muy cualificado, rebajando una pena que tenía que ir de 10 a 15 años, según lo que considera la audiencia que sucedió allí, a simplemente 3 y 4. Además de esta argumentación jurídica, ustedes como acusación popular, ¿se explican de otra manera este pronunciamiento tan dispar de lo que fue el de la Audiencia Provincial de Burgos? La única explicación es la concepción que tienen los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la mujer. La reflejan, esa concepción sobre la mujer que ellos tienen, la reflejan en la sentencia. Y eso es lo que entendemos que es muy, muy duro de poder ver. Bueno. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Porque la sentencia no es firme, entendemos. Claro, nosotros entendemos que el Tribunal Supremo y las directrices que está manteniendo el Tribunal Supremo y la concepción que tiene el Tribunal Supremo respecto de estos casos van en una dirección totalmente contraria a lo que ha analizado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque es que ya no es el fallo en sí, porque a ese fallo se puede llegar a través de muchos caminos. La argumentación que tiene la sentencia en sí misma es una argumentación totalmente de concepción arcaica respecto de los derechos de la mujer, respecto a los derechos de la víctima, respecto a los derechos de una menor de 15 años en este caso. No tiene en cuenta que se trata de una actuación de tres personas en grupo. La verdad es que desde el punto de vista, a mí me ha resultado muy doloroso leer esa sentencia. Muchísimas gracias, abogado, por habernos explicado con más detalle el contenido de esta sentencia. Gracias. Gracias, hasta luego. Esa imagen que veían es un símbolo de estos días. La veintena de diputados que ha acudido hoy al Congreso ha aplaudido a la trabajadora que ha desinfectado la tribuna y con ello lucha para que no se contagien del COVID-19 sus señorías. Ha ocurrido en un hemiciclo más reducido que nunca por la situación excepcional a la que se enfrenta nuestro país. Pandemia del coronavirus. Ya lo ven, cómo han cambiado las cosas en apenas 2 semanas. Cataluña, Venezuela, lo que enfrentaba entonces a la Cámara, ha quedado sepultado por el alud del coronavirus. Sánchez ha informado hoy al Congreso, como marca la Constitución, de la declaración del estado de alarma. El presidente dice que lo peor está por llegar, pide unidad, Sara Ayuso, y anuncia unos presupuestos de reconstrucción para cuando pase todo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Serán unos presupuestos extrasociales para ellos, pero Sánchez ha pedido el apoyo de todos los grupos después de anunciar una comisión que estudiará la situación de la sanidad pública para fortalecerla. Pedro Sánchez ha hecho una llamada a la unidad política, ha defendido los tiempos que ha manejado el Gobierno para la toma de decisiones y ha avisado de que lo más duro, lo peor, está aún por llegar. Se decretó el estado de alarma cuando se tuvo la certeza
de que resulta imprescindible y solo entonces. Es obvio que con lo que sabemos hoy, el mundo no hubiera actuado de la misma forma ayer, que cuando pase esta situación de emergencia, que va a pasar, el Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios. Resulta evidente que descenderá el Producto Interior Bruto anual, como ya ha indicado la Comisión Europea. 2020, señorías, no tendrá 12 meses, sino 10 o incluso 9. Lo más duro está todavía por llegar, cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas. Estoy pidiendo, señorías, lo sé, soy muy consciente, sacrificio. Estoy pidiendo también unión. Sé bien lo que estoy pidiendo, pero nada es caprichoso ni gratuito, sino que es lo que hay que hacer para salvar muchas vidas queridas. Sánchez se ha encontrado un aforo mínimo, pero una respuesta unánime de la oposición. Apoyan sus medidas. Sara, Pablo Casado pide que no le tiemble el pulso para desplegar el ejército y para después una comisión de investigación. Sí, Sánchez ha encontrado con el apoyo de toda la oposición en bloque. Pablo Casado incluso le ha llegado a decir literalmente que no está solo, pero todos los grupos han aprovechado el pleno para hacer sus reivindicaciones. El líder del Partido Popular le ha pedido que lleve al ejército a todos los puntos de España al margen de los nacionalismos, mientras que el portavoz de Vox le ha reclamado el cese de los vicepresidentes Calvo e Iglesias. Gabriel Rufián, por su parte, ha criticado el despliegue militar y ha dicho que a Cataluña el gobierno ha llegado tarde. Socios de gobierno y de investidura. Y si en cualquier momento ellos tratan de condicionar la puesta en marcha de una medida urgente y necesaria para España, aquí tiene nuestros votos para aprobarla. Tiempo habrá aquí de dirimir las responsabilidades, negligencias o retrasos en la gestión de esta crisis. Ustedes ayer han hecho uso de un decreto ley de ayudas contra el coronavirus para cambiar la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia, para dar satisfacción a las tentaciones totalitarias del señor Iglesias. Los hospitales no necesitan militares, por mucho que les gusten a ustedes, a algunos de ustedes. Necesitan más medios y más personal sanitario. Esta noche el rey se dirigirá en un mensaje a la nación por la crisis del coronavirus. Será el segundo de carácter extraordinario en su reinado, después del referéndum de Cataluña. La intervención durará unos 7 minutos y la podrán seguir aquí en las 7 de Castilla y León Televisión a partir de las 9 de la noche. España. En las últimas 24 horas se han sumado 2.500 nuevos positivos y la cifra total supera los 13.000. De ellos, 774 están en la UCI. En Castilla y León los casos confirmados son 668. Así ha evolucionado la curva desde los 2 primeros positivos del 27 de febrero. De ayer a hoy ha habido 237 casos más. Son 29 los fallecidos hasta ahora. Y por provincias, Burgos sigue con más casos, con 165, pero en Salamanca y León ya se supera el centenar con 125 y 106 casos respectivamente. 82 hay en Valladolid, 76 en Segovia y 6 en Valencia. Y en las últimas horas se ha puesto el foco sobre una residencia de ancianos de Soria. Se vinculaba la muerte de varios mayores en los últimos días con el coronavirus. La consejera de Sanidad lo ha desmentido hoy. Soria, Sara Martín, Verónica Casado dice que los fallecimientos han sido en circunstancias normales y solo uno por el virus. Insisten en que el índice de mortalidad es el habitual para una residencia de estas características. Entre el día 1 de marzo y hoy día 18 se han registrado 11 fallecimientos en esta residencia, pero tan solo uno de ellos con relación directa con el coronavirus. Ahora mismo son 6 los casos positivos que se registran dentro de esta residencia, que son los mismos que se registraban ayer. Lo que preocupa es que hay 50 personas en situación de aislamiento y también se han practicado 70 pruebas a los usuarios del centro de día. La propia consejera de Sanidad, eso sí, desmentía que haya habido un pico de mortalidad relacionado con el coronavirus.
No ha incrementado su tasa de mortalidad y hay que tener en cuenta que de estas 11 personas, solo una ha muerto en relación con el COVID, pero también era una persona que estaba en una situación terminal, es decir, que el COVID ha sido probablemente a lo mejor el desencadenante, pero la situación del paciente era una situación clave. También la consejera de Sanidad ha informado que hay 396 sanitarios en aislamiento y que ya han llegado 610 ofertas de voluntarios para ayudar en esta crisis, que precisan también psicólogos. Sobre los sistemas de protección reitera que hay en todos los hospitales, pero pide colaboración a la industria. Llamamiento a las industrias textiles para que ayuden a fabricar más protección, sobre todo en equipamientos plastificados y demás. Si estas personas, estas industrias están dispuestas a ayudarnos, que se pongan en contacto con la Consejería. Y la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de 19 personas en una residencia de ancianos. Muchos familiares se han quejado de la mala gestión del centro y el defensor del paciente es quien ha formalizado la denuncia para comprobar si la actuación ha sido o no delictiva. Hasta 75 personas entre trabajadores y residentes han dado positivo por coronavirus en este centro privado. La vacuna contra el coronavirus está cada vez más cerca. Las autoridades chinas aseguran que han desarrollado con éxito un fármaco y después de superar la experimentación con animales van a iniciarse los ensayos con humanos. El Ministerio de Defensa de China no ha precisado cuándo comenzarán estas pruebas. El virus ha superado la barrera de los 80.000 contagios en todo el mundo. Pues en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, uno de los virólogos más destacados del mundo, el burgalés Adolfo García Sastre, también trabaja para dar con una vacuna. El investigador estima que no llegará antes del próximo invierno. Tipo de trabajos que son rigurosos para probar si la vacuna funciona y si no causa efectos adversos, se necesita alrededor de un año. Ahora, si un país en concreto quiere agilizar el proceso y sin saber de todo seguro si funciona o no funciona, basado en datos que digan que seguramente funcione, empezar a vacunar a todo el mundo, eso es otra historia distinta. Tener también un problema muy grave cuando haya 2 o 3 países que tengan una vacuna y que digan, bueno, no tenemos capacidad de producción para el resto de los países, así que simplemente vamos a vacunar a nuestra gente y cuando los tengamos vacunados, si podemos, vamos a intentar ayudar a otros países, pero si no podemos, lo sentimos mucho. Mis padres, por fortuna, siguen vivos, son mayores, ¿no? Entonces nos comunicamos con ellos de cuando. Mi hermano está en Burgos, entonces tiene más, por lo menos hay un familiar que está cercano a ellos y están distanciados, ¿no? No les deja mi hermano ir a visitar a los nietos porque tienen que quedarse y evitar el contacto social. Y tenemos una noticia de última hora que ofrecerles. Un guardia civil de 37 años es la primera víctima mortal por coronavirus en las Fuerzas Armadas. El agente fallecido era de Madrid. Y más asuntos. El teléfono del coronavirus está saturado porque se está utilizando para lo que no es. Le recordamos que solo hay que llamar a ese número si presentamos síntomas como fiebre, tos seca o dificultades para respirar, o si creemos estar infectados. Para todo lo demás hay que llamar, Alba Míguez Palencia, al centro de salud. Sí, Alejandra, buenas tardes. Siempre que nos encontremos mal o que tengamos síntomas que para nada tienen que ver con el coronavirus, lo que tenemos que hacer es llamar directamente a nuestro centro de salud o, si es grave, al 112. Allí nos van a atender y, sobre todo, nos van a explicar qué es lo que tenemos que hacer. De esta forma no colapsamos esa línea 900 de información y, además, nos ahorramos visitas innecesarias al médico. Si finalmente optamos por venir a consulta, es importante saber que en el exterior de algunos centros de salud, como por ejemplo en este de Palencia, se están instalando ya carpas asistenciales para hacer un triaje previo a los pacientes, es decir, para separar a los posibles sospechosos de coronavirus del resto de enfermos para evitar contagios. Son carpas similares a las que ya se han instalado en los últimos días en los 2 hospitales de Valladolid.
Al menos 4 estaciones de servicio de nuestra comunidad permanecen cerradas por positivos entre sus empleados. Desde la Asociación de Vendedores de Carburantes y Combustibles de Castilla y León piden al Gobierno que ordene el cierre de este tipo de instalaciones y que se establezcan servicios mínimos. Pero nosotros entendemos que cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto, todo lo que es sanidad, por supuesto, todo lo que sea de administraciones públicas, cualquier vehículo de cualquier administración pública, por supuesto también los transportistas, que se evitaría sería ciertos viajes que muchas veces no son necesarios y que ponen en riesgo a todos. Y un sector que no se detiene ni tiene previsto hacerlo es el primario. Agricultores y ganaderos saben lo difícil que es tomar medidas de prevención en el campo, pero aceptan la responsabilidad de generar los alimentos que todos consumimos. En tiempos del coronavirus, los servicios de extrema necesidad no cesan su actividad. Si algo es necesario, es la agricultura y la ganadería. El campo no para. El estado de alarma no manda a casa a los agricultores y ganaderos, pese a ser difícil tomar medidas para la prevención del contagio. Hombre, procuramos evitarlo en la medida de lo posible, pero es que es imposible. Tienes que estar en contacto con el que estás trabajando. No hay otra solución. La responsabilidad de trabajar en el origen de la alimentación no les permite detenerse. Sector productor, sector industrial, sector transformador, lo que es la cadena alimentaria, estamos haciendo llegar alimentos de calidad a la sociedad. Durante todos estos días hemos visto las largas colas en los supermercados y estanterías vacías de alimentos porque horas antes estaban llenas. Y eso es gracias a quienes los producen. Si mañana en un supermercado va a haber leche, es porque un ganadero mañana a las 5 de la mañana va a estar ordeñando sus vacas. Pero la normalidad en el día a día puede que no se traslade a las ganancias. A lo mejor en ese aspecto no estamos tan perjudicados como la hostelería o como el turismo, que al final se ha cerrado a cal y canto, pero que va a haber consecuencias económicas, eso es inevitable. Para que el perjuicio sea el menor posible, los tractores no echan el freno. Los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, son el termómetro de los efectos del coronavirus en nuestra economía. En el día de ayer, la Junta recibió 321 solicitudes. Una vez conocidas las medidas del Gobierno de España, hoy se espera una cascada. La palabra ERTE se ha colado en el vocabulario de todos, pero empecemos por el principio. ¿Qué es? Se trata de un despido temporal. Los trabajadores cobrarán el paro el 70% de la base reguladora y cuando la situación se normalice volverán a su puesto de trabajo. El tiempo que ha gastado desempleo ahora en esta crisis no cuenta a los efectos de su cómputo. En Castilla y León, en tan solo un día, ayer martes, se solicitaron 321 ERTEs, que afectan a 2.890 trabajadores, pero serán muchísimos más. España va a ser un tsunami de expedientes de regulación de suspensión temporal de empleo. Hay que tener en cuenta que todo el comercio y toda la hostelería de Castilla y León, que serán más de 15.000 establecimientos, van a presentar un ERTE. Los sindicatos cifran en más de 45.000 las personas afectadas por expedientes de regulación de empleo en Castilla y León, pero advierten, habrá empresas que se aprovechen de la situación. Que aquí va a haber un día después y no se puede partir de cero, porque como se nos vaya la mano en todo esto, por no tomar medidas preventivas, vamos a tardar 15 años en recuperar la economía de este país. El terremoto laboral, dicen, no ha hecho más que empezar. La empresa Conecta ha impuesto a sus empleados 3 días de vacaciones, según sus representantes sindicales. El aviso les ha llegado esta misma noche y a través de un SMS, lo que ha provocado que algunos hayan ido a trabajar hoy de nuevo. 3 días es el tiempo que la entidad necesita para poner en marcha las medidas de prevención que se acordaron en la reunión de ayer. Los trabajadores van a reclamar que estos días sean remunerados. Sí, bueno, en principio ya estamos con negociaciones con la empresa y están valorando, pues lo primero, que los 3 días de vacaciones sean por los festivos trabajados. Vamos a luchar, obviamente, para que sean remunerados y que realmente no afecte al trabajador esta decisión. Ha sido una decisión express.
Los trabajadores de Correos en Burgos denuncian que no se están tomando las debidas medidas de seguridad con ellos para evitar el contagio. Dicen que no disponen de geles desinfectantes suficientes y que sus instalaciones no les permiten respetar la distancia de seguridad. A través de un comunicado, Correos asegura que solo está operativo el personal estrictamente necesario y que cumplen con los protocolos sanitarios. Hoy en la oficina de Briviesca han tenido que desinfectar después de que el lunes un trabajador tuviera síntomas compatibles con el coronavirus. Los carteros están en la calle sin gel, que solo les han llegado los guantes, y lo que pedimos es que sin guantes y sin gel no salgan. Y hoy también nos ha llegado la comunicación que la oficina de Briviesca está cerrada y está desinfectando. El lunes llegó un trabajador con tos y con fiebre, le mandaron a casa y hasta hoy no han cerrado la oficina. La Bolsa de Madrid vuelve a perder pie y baja tras su recuperación de ayer con el Real Decreto que aprobó el Gobierno. El IBEX 35 cae casi un 4% y en lo que llevamos de miércoles ha perdido más de 300 puntos. Hoy está menguando con fuerza la cotización del sector industrial y bancario. Así evolucionan los mercados tras inyecciones millonarias de los principales gobiernos europeos. España, 200.000 millones de euros, Francia, 345.000 entre ayudas y créditos e Italia, 375.000. Alemania aún no ha aprobado su plan definitivo, pero rondará el medio billón de euros. Y lo que ven, el centro de IFEMA acogerá a personas sin hogar que no presenten síntomas de coronavirus. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para que este colectivo vulnerable también esté protegido. Se habilitarán 150 camas. Mientras, en Valencia, otro lugar emblemático, la Ciudad de la Justicia, ha tenido que ser desalojado. Al parecer, hay 2 casos en la sede y se ha procedido a la desinfección de todo el edificio. Esta cuarentena social ha parado el pulso de nuestros ciudadanos, pero ¿cómo lo están viviendo los pueblos? En el medio rural, más acostumbrado al silencio y con pocos vecinos, puede parecernos que el confinamiento es más llevadero. Nos cuentan cómo lo están pasando en Baltanás, un pueblo de la provincia de Palencia. En Baltanás, un pueblo de poco más de 1.200 habitantes, la vida continúa, eso sí, lo hace a un ritmo mucho más lento marcado por el estado de alarma. Por sus calles nos hemos cruzado con algunos vecinos que acudían a comprar alimentos al estanco, al banco o a la farmacia. En todos los establecimientos guardaban las colas necesarias para respetar el aforo permitido. El parque estaba completamente vacío y han blindado la residencia de ancianos para proteger a los más vulnerables. En Baltanás solo se sale a lo imprescindible, a hacer la compra a la tienda de merche o a la farmacia. Eso sí, guardando los límites de aforo. El último por la farmacia, por favor. Poco a poco, la gente espera en la calle como puede y es un poco complicadillo. También guardan cola para acceder al banco o entrar al estanco. Los vecinos intentan protegerse por ellos y por los demás. Pues me pongo mi pañuelo e intento mantener las distancias. El ayuntamiento parece un edificio fantasma. Solo una funcionaria atiende con cita previa o por teléfono y en las residencias se han extremado las medidas de seguridad. Tenemos como un búnker la residencia de mayores, ahí no entra ni sale nadie. A Baltanás acuden vecinos de otras pequeñas localidades donde no disponen de tiendas ni servicios. Estos días son menos los que se acercan y los que lo hacen aprovechan la visita. Pues vengo de Hermedes y he venido aquí a comprar a Cereadoy, a la farmacia y al pescado. El parque se ha quedado sin niños que ahora tienen que entretenerse en casa. Lo que echamos en falta es la libertad, el poder salir. Por actividades tenemos un montón. En el medio rural, al igual que en el resto de las ciudades, viven esta situación con preocupación, pero con la seguridad de que juntos lo podremos superar. Isacil confirma que ha activado durante 2 meses la receta electrónica. Eso significa que en este tiempo no habrá necesidad de ir al médico. Por cierto, que las farmacias siguen notando el nerviosismo ciudadano y la previsión no bien entendida. Se está comprando en abundancia paracetamol para tenerlo solo por si acaso.
En las farmacias sigue siendo una preocupación el desabastecimiento que sufren desde hace días. En la principal demanda, la de los alcoholes, las mascarillas, los geles desinfectantes o los termómetros. Los pedidos llegan con cuentagotas y se acaban en apenas unas horas. Imposible cubrir la demanda así de los ciudadanos que, por ejemplo, están haciendo acopio del paracetamol que consigue bajar la fiebre que provoca el coronavirus. El problema es que algunos lo hacen de forma compulsiva sin ni siquiera estar contagiados, provocando un problema de escasez a los que realmente necesitan salir de casa para comprarlo. Geles hidroalcohólicos, nada. Alcoholes, tampoco. Guantes, nada. Y termómetros, tampoco. O sea, estamos desabastecidos de todo. Vengo a comprar unas cosas para los vómitos y nada, solamente para eso y para casa directamente, que me ha dado el médico. No entiendo ese afán por acaparar y acaparar, cuando realmente luego se necesite quizás haya problemas. Por lo menos aunque sea de un día que necesites tomar y vengas a la farmacia y no haya. El teletrabajo y el ocio electrónico durante la cuarentena han disparado el consumo de Internet en las casas. El tráfico de datos a través de redes ha aumentado un 40%. WhatsApp, la aplicación más popular para enviar mensajes desde móviles, ha registrado 7 veces más tráfico desde el sábado. El uso de herramientas de trabajo remoto como Skype también se ha multiplicado por 4. No es extraño que notemos las conexiones algo más lentas. Los expertos piden un uso racional para evitar el colapso. Por cierto, que las portabilidades entre compañías han quedado suspendidas. Y por Internet, online, también están aprendiendo estos días nuestros escolares. Sin clase y con el trabajo en casa, los padres combinan sus propias tareas con los deberes de los niños. Los profesores, a través de plataformas y con el ordenador, hacen llegar las tareas o tratan de impartir clase. Hola, soy Carlos y os voy a contar un poquito lo que... Carlos trabaja mientras su hija hace los deberes. Pues yo tengo teletrabajo, soy informático y aquí tengo a mi hija que está con los deberes del colegio. Llevar una rutina puede facilitar las cosas. Nos despertamos, nos arreglamos como si fuésemos a ir al cole y después de desayunar pues nos ponemos a hacer los deberes. Estamos intentando pues seguir el horario que tienen en el colegio. Incluso se puede improvisar una clase de educación física en el salón de casa. Profesores como Marta dan clase telemáticamente. Mandamos la tarea todas las mañanas a las familias y ellos nos mandan fotografías de la tarea hecha por sus hijos y nosotros tenemos que corregirlas en casa. Con un horario establecido. Las tutoras están disponibles todos los días de 9 a 2 por la plataforma de comunicación del colegio para resolver dudas. E interaccionan a través de la pantalla. Y ahora ves que sí, prueba. Ahora ya escribe tu nombre. En algunos casos por videoconferencia con otros compañeros. Pero las clases por Internet tienen sus inconvenientes. Las plataformas, las páginas web están muy saturadas todas. Como el ejemplo de la web de Educacil, que tiene problemas para conectarse. Y acabamos de conocer que Donald Trump ha anunciado el cierre temporal de la frontera con Canadá. Es una noticia de última hora, el cierre de fronteras de Estados Unidos con Canadá. Estos días las oficinas de administración permanecen cerradas y eso ha afectado de lleno a miles de personas. Es el caso de los inmigrantes que tenían que renovar sus documentos. Ana Rayaces, Oficina de Extranjería, ¿en qué situación se encuentran ahora? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay que trasladar un mensaje de tranquilidad para todas esas personas porque nos dicen desde las asociaciones que la situación jurídica de quienes tuvieran, por ejemplo, que renovar sus papeles queda en suspenso. Por ejemplo, una persona refugiada que tenga estos días que renovar su tarjeta no pasaría a una situación irregular, sino que se prorrogaría la validez del documento hasta que finalice este estado de alarma. Muchos que tenían ya citas establecidas, muchos que tenían algún tipo de entrevista y desde la mayoría de las comisarías de las provincias en las que trabajamos en Castilla y León se ha restringido las atenciones. Hay una paralización de los trámites administrativos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una prórroga de la situación en la que se encuentren. Puede pasear. Esto
es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. El Ministerio del Interior ha pedido a las delegaciones y ayuntamientos que no los difundan, pero en estos 4 días de estado de alarma se habrían impuesto ya más de 240 denuncias en Castilla y León a distintos ciudadanos y establecimientos por incumplir las medidas restrictivas. En toda España se ha detenido además por este motivo a un total de 15 personas. Frente a eso, la solidaridad que aflora en esta crisis, la dueña de un local de Segovia ha perdonado el alquiler de marzo a la persona que regenta el establecimiento, que es un bar. Le ha suspendido los pagos hasta que finalice esta crisis sanitaria. Hacer público a todo el mundo el gran gesto que tuvo la señora Antonia, la dueña del local que regento. El mismo día que se decretó el estado de alarma, nos llamó por teléfono para decirnos que no era necesario que la pagáramos el alquiler del local mientras durara esta locura. Ojalá esto se hiciera tan contagioso, estos gestos tan contagiosos como este virus, porque acabaríamos con él entre todos muy rápido. Y hay más ejemplos de la cara positiva de esta crisis. Una lavandería de Salamanca ofrece al mismo precio el servicio presencial que el servicio a domicilio para atender a los más mayores que viven solos. Las lavanderías han sido consideradas establecimientos de primera necesidad, pero algo tan sencillo como llegar a este tipo de local, hacer la colada, no es tan fácil para personas mayores o con movilidad reducida. Por eso, esta lavandería ha decidido dar un paso más. Se trata de ofrecer al mismo precio de su servicio habitual la opción de ir a recoger la ropa a casa, lavarla y entregarla también a domicilio. Gente mayor y que ahora se queda sin poder venir a lavar su ropa, ¿no? Lo que haremos será, pues eso, el transporte totalmente gratuito, no le cobraremos nada a nadie, simplemente seguiremos cobrando lo que costaba el lavado. Una forma de facilitar la vida a sus clientes, en este caso sin buscar ningún tipo de beneficio añadido, aunque quién sabe, quizá de aquí salga un nuevo modelo de negocio. No sabemos, no habíamos pensado en esa posibilidad de negocio como negocio, sino que ha sido una cosa que ha surgido viendo el nuevo Real Decreto y que bueno, pues nos ha surgido así y creemos que es una forma de poder ayudar un poco y colaborar en la medida de lo posible. Esta lavandería recibe una media de 15 clientes diarios y muchos son mayores, que también se reunían en el local, algo ahora prohibido. Por eso, esta opción es para ellos una liberación, a la espera de que todo esto pase. Ojalá fuera de forma tan rápida como este centrifugado. Y también encontramos estos días muchos establecimientos alimentarios que están ofreciendo reparto a domicilio para que salir a comprar no sea una excusa para no quedarse en casa. En Madrona, en Segovia, la carnicería de la localidad, una vez que cierra sus puertas, recorre, como ven, los municipios más cercanos para llevar los productos cárnicos a todas aquellas personas que no pueden salir de casa. Lo hacen de forma completamente gratuita y sin necesidad de hacer ningún pedido mínimo. Debido a las circunstancias que se han dado, pues lo que pensamos fue intentar ayudar un poco a la gente, a nuestro entorno más que nada, a los de Segovia y un alrededor de 20 kilómetros, el poder llevarles el producto a su casa, ya que debido a las circunstancias no pueden salir de sus casas. Llevamos varios días de confinamiento en casa, pero hay muchas personas que no tienen un hogar en el que permanecer. En Valladolid, el Ayuntamiento está habilitando un espacio para trasladar a los usuarios del albergue municipal y que puedan así permanecer en las condiciones que recomienda Sanidad. Eduardo Martínez, llevan 2 días trabajando para poder abrir mañana mismo. Con ese objetivo, intentar abrir mañana a las 8 de la mañana, traer a esas personas hasta aquí en autobús, previo paso por Cáritas, para que puedan recoger la ropa suficiente para pasar aquí 24 horas al día en este centro integrado. ¿Qué van a encontrar? Pues habitaciones de 2, 3, 4 camas con baño. Hay que recordar que en el mejor de los casos vienen del albergue municipal actual, en el que están en literas contiguas, muy juntas unas de otras. También hay salas de estar donde van a poder permanecer con la distancia de seguridad requerida y con animadores socioculturales para que les van a ayudar a permanecer activos, incluso van a acotar un trozo de esta calle del barrio de la Victoria para poder salir a fumar o a respirar un poco. En el comedor van a darles el almuerzo en barquetas individuales y por turnos para que no coincidan demasiadas personas a la vez, y como ya se hace ahora en el albergue, se les va a tomar la temperatura para vigilar la fiebre. Están estos días pasando la noche en el albergue 58 personas, aquí hay preparadas 70 camas, pensando también en aquellos sin techo que voluntariamente no recurren a los albergues, a los que la policía podría obligar a venir aquí, o aquellos que viven en infraviviendas. El Ayuntamiento calcula que son en total estos colectivos unas 40 personas en Valladolid.
Vamos a tener mayor capacidad de atender a las personas en otras condiciones, en dormitorios de 2 o 3 personas y que además puedan estar las 24 horas del día como estamos todos en nuestra casa para que no tengan que estar deambulando por la ciudad.